Bienvenidos nuevamente. Continuamos aquí con la entrevista de la honorable representante Carmen Yulín. Estamos básicamente hablando de hacer el comercio X deaf friendly, amigable al sordo. Entonces, ¿por qué, dada esa dinámica y ese ejercicio democrático que usted, persona sorda o familiar de sorda, puede hacer, porque entonces no lo ponemos de esta perspectiva y hacemos el gobierno deaf friendly? Bueno, hay una ley, como tú bien sabes, que se supone que lo haga, pero en realidad, como también tú sabes y sabe la comunidad, no necesariamente eso sucede. Y una de las cosas importantes de una de las piezas de legislación donde estábamos buscando poner todos los servicios en un solo sitio, era precisamente concientizar no solamente al gobierno, sino a la ciudadanía en general, de cómo es la interacción de la cultura sorda. Eso es importante porque cuando la gente no es sorda, piensa, yo pensaba así en algún momento, que porque si una persona sorda puede hablar, no escoge hablar. Pues mira, no escoge hablar cuando me da la gana, no me quiero comunicar de esa forma, me quiero comunicar a través del lenguaje de señas. Y uno tiene que aprender como persona parlante a aceptar. Si yo voy a Francia o voy a la República Dominicana donde le dicen a otra palabra de otra forma, pues yo acepto esa diferencia entre el idioma de la República Dominicana y el de Puerto Rico, aunque hablamos español, son idiomas que tienen diferencias. Pues es lo mismo que tenemos que nosotros, y yo creo que la mayoría del trabajo lo tiene que hacer la comunidad parlante, pero me atrevo a decir que también la comunidad sorda tienen que tener un poco de paciencia con nosotros y enseñarnos y educarnos y ayudarnos a caminar en ese camino que ustedes caminan todos. Yo tuve una experiencia particular que es la que me ha concientizado quizás en esto, y es que en el año 2000 yo tuve una experiencia de un ataque alérgico que me dejó sin voz. Estuve casi 6 meses sin voz. Y la forma en que la gente trata a uno es como si por el simple hecho de uno no poder hablar, la capacidad intelectual de uno está bajita. Eso obviamente no es así. Algo que hemos notado con relación a las medidas de leyes que se hacen en el Capitolio es que cuando estas medidas van dirigidas a las personas sordas, y es una experiencia que yo he podido palpar, las diferencias político-partidistas no existen. Hemos notado que aquí, cuando estamos hablando de una ley o una medida que tiene que ver para los sordos, es apoyada unánimemente. Eso nos deja decir algo en términos de que los políticos en la legislatura, de alguna manera, no quieren apoyar esto. Entonces, ¿qué medidas, hablando de la concientización y la sensibilización, que es bien importante por el desconocimiento que existe en Puerto Rico? Aquí vemos una puerta para crear una medida donde se puedan, por lo menos a los empleados públicos, traerle unos talleres de concientización y sensibilización para que entonces ellos puedan entender mejor cuál es la problemática de esta comunidad. Yo recuerdo, no sé si fue el representante Rivera Guerra de La Palma, que hizo unos talleres, o Bonilla, hicieron una pieza de legislación para que en la policía y los bomberos hubiese una concientización de la cultura del sordo. ¿Por qué? Porque en esas dos agencias son agencias donde usualmente tú atiendes a las personas en una situación de urgencia. Correcto. Y es, si hay un crimen que está sucediendo y la persona es una persona que tiene algún nivel de reto en términos de auditivo, pues es importante que eso pueda suceder. Pero yo creo, ¿verdad?, que en la conversación que hemos tenido es importante también, quizás si lo ponemos bajo una sombrilla de equidad, está violencia doméstica, está la comunidad LGBT, está también la comunidad de las personas que de alguna forma tienen algún tipo de impedimento. A mí no, yo no sé la palabra impedimento, a mí no me gusta, que tienen algún tipo de reto. Es importante que, para mí, que se ponga todo bajo una misma sombrilla, porque
el mismo discrimen es una sola cosa, se manifiesta de muchas maneras diferentes, pero una persona, por ejemplo, ciega, tiene un nivel de discrimen parecido, es diferente porque el reto es diferente. Claro. Pero el tipo de concientización que tienen que tener aquellos que no son miembros de esa comunidad y aceptación de cómo se manejan las cosas en esa cultura es bien importante. Así es que sí, yo veo que se puede hacer un tipo de legislación, pero es interesante, nunca nadie de la comunidad sorda ha ido a mi oficina. Eso es un dato curioso. O sea, han ido cuando tú fuiste por el proceso que abrimos para el proyecto de las medidas, porque era lógico, ¿verdad? Que si uno está haciendo un proyecto para beneficiar o facilitar las cosas a una comunidad, auscultar a esa comunidad. Pero nunca nadie ha ido. Es interesante, es bien interesante, y vuelvo y hago el llamado a la comunidad sorda a que tome responsabilidad y luchar por lo que les pertenece a ustedes. Y ténganos paciencia, porque usted va a ir a la oficina de algún representante, algún senador, y la gente de ahí se van a volver loquitos porque no van a saber cómo comunicarse. Eso quizás es otro Pero reto. eventualmente uno se comunica, porque los puertorriqueños hablamos mucho con las manos, y si uno escucha, y uno no tiene que escuchar con el oído, uno escucha con el alma y escucha con los ojos también. Si uno escucha, uno puede darse cuenta de lo que la persona le quiere comunicar, puede escribir en la computadora. Pero eso es otro reto, entiendo yo, que tiene el Capitolio y los legisladores. En este momento no está ocurriendo, como bien decías, que los sordos no están yendo, pero si la comunidad sorda comienza regularmente a ir, ellos van a exigir entonces que se hable su idioma también. Claro. Y es muy chévere que podemos escribir y podemos tratar de entendernos y en ocasiones entendernos, pero aún así va a ser un reto bien interesante cuando finalmente la comunidad sorda decida tocar las puertas del Capitolio. Y tienes razón, como primer paso hay esos elementos de traducción. Que la comunidad sorda acuda al Capitolio continuamente va a forzar ese cambio y esa interacción cultural, para que, por eso les digo que nos tengan paciencia a los parlantes, para que nosotros entonces no nos sintamos cómodos solamente con el elemento de traducción, sino que comencemos a practicar el lenguaje de señas. Muy interesante la conversación. Vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos vamos a hacerte algunas preguntas que nos hicieron nuestros usuarios de Facebook en nuestra página. Así que, adelante. Nuevamente de vuelta, y ahora vamos a estar preguntándole preguntas que nos hicieron nuestros fans en la página de Facebook con relación a tu visita hoy a nuestro programa. Esta pregunta la hace Wanda Ivette Rivera, y ella pregunta: ¿por qué razón el Departamento de Educación tarda tanto tiempo en dar los equipos que son recomendados por los profesionales? Mira, yo no te puedo dar una contestación categórica, porque no conozco el proceso. Sí, me voy a encargar de averiguar el proceso. Eso era parte de lo que decía. Es un problema que yo no tenía conciencia de que existía hasta llegar aquí, en el día de hoy. Y es importante que uno sepa cuáles son los problemas para ayudarlos a solucionar. Pero de primera instancia yo creo que tiene que ver en todos los partidos, en todos los gobiernos, no estoy hablando de uno en particular, con que no hay una concientización
de lo importante que es eso para el desarrollo del individuo como individuo. Si un niño en una escuela no comienza a ver bien, necesita espejuelos, el maestro habla con el padre lleva al niño al oftalmólogo o al oculista y le pone los espejuelos. Algo relativamente sencillo, pero por alguna razón, y puede tener que ver con la forma en cómo se gasta el dinero en educación, es una burocracia que no es aceptable. Tú me estabas contando de un caso, no recuerdo el nombre, no lo vamos a decir tampoco, de una persona que está 4 años esperando para un aparato auditivo para su hijo. O sea, eso raya en una violación de derechos civiles y de derechos humanos, porque el derecho a la educación es algo que está en la Constitución de Puerto Rico. Está allí en la rotonda del Capitolio, usted va allí y allí está el documento escrito. Así es que es importante que eso se arregle rápido. Las personas que estén teniendo ese problema, la gente de mi oficina me mata cada vez que yo hago esto, pero el teléfono de mi oficina es 622-4888. Pero mi correo electrónico, tenga paciencia porque no los contesto todos los días, es Carmen Yulín, entonces el Yulín yo lo hago, carmenyulin@gmail.com, todo junto y en minúscula, corridito, carmenyulin@gmail.com. Escríbanos y nos da la autorización, porque muchas veces son menores, de llamar al Departamento de Educación para canalizar esos casos. Y si hay muchos de esos, que presumo que deben haber muchos de esos, pues entonces podemos tomar una acción más contundente. Porque, mira, eso es lo mismo que cuando alguien tiene un problema con la reforma y no lo atienden. El daño no es una cosa de vida o muerte, pero es una cosa de calidad de vida o no calidad de vida, de oportunidad y de acceso igual a los servicios del Estado, y eso tiene que ser totalmente igual. Estamos de acuerdo. Le voy a formular una pregunta que nos hizo Rosailín. Ella es una persona sorda. Ella nos pregunta, para que le hiciéramos a usted obviamente la pregunta, que si existe alguna protección para estudiantes sordos que son discriminados por estudiantes o personal docente. Su experiencia fue que quería estudiar en una vocacional y por ser sordo le dijeron que no podía estudiar en una vocacional, sencillamente porque era sordo. Yo no sé si esto se puede decir en televisión, en YouTube, pero el que le dijo eso es un morón. Porque no se supo, ¿sabes? Está ADITA, está la Ley de Derechos Civiles, la de aquí, la de Estados Unidos, pero ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando cuando tenemos una ley ADA que en Estados Unidos los sordos reclaman? Y te voy a poner un ejemplo, unos sordos que se fueron a vacacionar de crucero, una línea de cruceros, y no había intérprete para, sabes que dan los shows y los espectáculos, y no había un intérprete disponible para esos shows, esos espectáculos, y ese grupo de sordos demandó y le ganaron la demanda. Aquí en Puerto Rico, ¿qué está pasando? Que esas leyes están ahí, pero no se hacen sentir. Yo me voy a aventurar a hacer algo que los políticos no hacen mucho, que es a decir la verdad. En el momento en que la comunidad sorda y los que participan, ¿verdad?, padres, hijos, comiencen a hacerse ver como una fuerza política, no política partidista, política. En el momento en que digan, oye, hay 100,000 y 100,000 tenemos familia, vamos a multiplicar eso al ser conservadores por 2, son 200,000, y vamos a comenzar a hacer lo que hacen tantos otros grupos. Otros grupos, los grupos feministas, los grupos religiosos, los grupos LGBT, los grupos de las comunidades especiales, dicen, nosotros vamos a decirle a ustedes, de todos los partidos, esta persona es deaf friendly, esta persona no lo es. Esta persona está comprometida, esta persona no está comprometida. Se los dije ahorita, pero no hay cosa que un político le tema más
que a ese poder que da muchos votos. Y uno tiene que, cuando uno vive en una democracia donde los partidos políticos son los que controlan el poder político, utilizar esas herramientas democráticas para su beneficio. Si usted lo deja, porque ¿qué pasa con el caso de rehabilitación vocacional que me menciona y con el caso de la persona que esperó 4 años, sigue esperando? Que no se percibe que haya una presión. Mire, hay un movimiento en Puerto Rico cada vez más creciente para las personas, sobre todo los niños autistas en Puerto Rico. Las madres de esos niños y los padres continuamente acuden a la legislatura, no tienen que ser muchos. Van 2, van 3, piden una reunión y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pero ellos pueden hablar. Bueno, pues mire, usted se hace entender y fuerza a que los que estamos de este lado tengamos que aprender a hablar su idioma. Si yo quisiera poderles decir que en un mundo perfecto, sin necesidad de nada, alguien iba a salir corriendo a ayudar a resolver una desigualdad. Eso no es así. Hay gente que se interesa porque tiene experiencias personales, pero en realidad es la comunidad el que tiene el problema, el que tiene que moverse para hacer un cambio en términos de política pública. Y eso tiene que ocurrir sostenidamente bajo todas las administraciones. Es un llamado a la comunidad sorda, a que depende de ti que tus derechos se cumplan, se hagan valer. Depende de ti que salgas y reclames lo que te pertenece por ley, por derecho. Carmen, para concluir, sé que ha sido una entrevista bastante extensa. Yo sigo aquí hasta que aprenda completo. Por último, queremos saber qué opinas tú de los sordos como personas y si tú crees que merecen una mejor calidad de vida. Ciertamente, yo de una perspectiva diferente, para mí esa primera persona sorda, Elizabeth, fue mi vínculo con el mundo. Elizabeth me permitió a mí por mucho tiempo poder dejar que mi voz interior saliera al mundo externo. Todos merecemos una mejor calidad de vida y todos merecemos oportunidades de que seamos tratados en igual de condiciones que los otros seres humanos. Algunos tenemos que luchar más, otros tenemos que luchar menos, pero la comunidad sorda no debe sentirse sola en su lucha, porque hay otros grupos que también están luchando por sus derechos. Y de eso se trata, de uno cada día hacer algo. A lo mejor no se vean los frutos para uno, pero se verán los frutos para otras personas. Así que mi convocatoria es, asistan a la legislatura, tienen el correo electrónico mío, en la página de internet de la Cámara están los correos electrónicos de todos los legisladores, igual del Senado, y comiencen a movilizarse. Es algo sencillo, algo que usted puede hacer desde la comodidad de su casa, escribir, pero es algo que tiene un impacto verdadero. Carmen, de verdad que te agradecemos de sobremanera el tiempo que nos has dedicado para poderle hablar a la comunidad sorda. Encantada. Muchísimas gracias por darnos a nosotros la oportunidad de que estés aquí y definitivamente estamos muy alineados en muchas de las posturas que nos acabas de comentar. Y no me resta más que decirles que sigan luchando por sus derechos y que hay canales donde usted puede tocar las puertas. Nadie dijo que el camino era fácil, pero la perseverancia nos va a guiar hacia el triunfo, hacia la verdad. Así que de ustedes depende y muchas gracias por sintonizar. ¿Cómo es? Feliz Navidad. Y feliz Navidad.